lo que más me interesa es que la Argentina se encuentra hoy de rodillas. Se podría decir una expresión que se usaba cuando yo era chico: la Argentina está para el cachetazo. Si la Argentina es un país completamente indefenso y estamos a portas de una nueva fragmentación territorial de la Argentina. Es decir, están todas las condiciones dadas para eso. Si lo que se ha desnudado con esto es la incapacidad que tiene la Argentina para defender su propio territorio, para custodiarlos. Y la Argentina realmente es un país que hoy no tiene casi parangón en la historia pasada, con ningún momento de la historia pasada, y es difícil de compararlo con otros países porque no, es un país completamente indefenso. ¿Sí? Un país donde tiene una fuerza aérea, ¿no es cierto?, cuyos aviones no vuelan, es decir, son pilotos que no tienen aviones. Y cuando se compran o se traen aviones, parecen aviones que mis hijos lo miraban y se reían, me decían: papá, pero son aviones de juguete de la Primera Guerra Mundial, parecían esos aviones que uno ve en las caricaturas. No tiene barco, no tiene submarinos. La Argentina es un país completamente indefenso, completamente indefenso. ¿Eso es producto de los acuerdos de Londres y Madrid? Es producto... paraguas... Mirá, es producto de muchas cosas, entre esos de eso. Es producto también de una culpabilidad profunda del ejército argentino. Es decir, la guerra de Malvinas no solo trae como consecuencia los acuerdos de Madrid, que implica la indefensión de la Argentina, sino que independientemente de los actos de valor, que lo hubo muchos y muchísimos oficiales y soldados en la guerra, nosotros perdemos la guerra sin dignidad. No por los conscriptos, no por muchos oficiales. Es decir, en la historia de la humanidad, uno puede perder una guerra. Lo importante no es ganar o perder una guerra, sino cómo se pierde esa guerra. Te voy a poner un ejemplo para redondear lo que yo quiero decir. En la guerra del Pacífico entre Chile y Perú, hay un momento de la guerra que es el Morro de Arica, las tropas del ejército peruano, en las cuales estaban varios argentinos, entre ellos Roque Sáenz Peña, están sitiadas en el Morro de Arica. El Morro es una pequeña montaña, una pequeña colina, rodeado sin ninguna posibilidad. El jefe del ejército chileno intima la rendición. Y entonces el jefe del ejército peruano dice: bueno, señores, le dice a los subalternos, ustedes, el que quiera puede rendirse. Yo soy un oficial del ejército del Perú. Yo me voy a quedar combatiendo hasta el último cartucho. Y entonces hay un montón de oficiales, entre ellos Roque Sáenz Peña, argentino alistado en esa guerra, porque sabía que esa guerra no era de Chile contra el Perú, sino que era de Inglaterra contra el Perú, se queda. Por supuesto, al comandante peruano, a Bolognesi, lo matan en el cerro, en el Morro de Arica, lo asesinan, lo matan ahí. Y Perú perdió la guerra, fue ocupada Lima. Es que en algo quedó herido y mellado el ejército peruano, el honor del ejército peruano. No, en la población el ejército fue siempre una institución de altísimo prestigio, porque ese hombre no se rindió. Y yo tengo esa imagen grabada en la memoria, esa imagen dolorosa. Yo era un jovencito, ¿no es cierto?, durante la guerra de Malvinas, del día de la rendición, donde indignamente, de una actitud absolutamente indigna del uniforme del ejército argentino, nuestro general se entrega peinado y engominado para la foto, mientras que el general inglés estaba sucio porque venía de combatir. El nuestro se había preocupado de estar bien para la foto. Ese hombre que había prometido defender a la patria con su vida, y ese hombre que se había hecho el gallito diciendo que solo lo iban a sacar con los pies para adelante, sin rendirse y combatir. Él tenía que haber muerto. Era el único que no podía rendirse. A él lo tenían que haber sacado a tiros donde se hubiese refugiado en el último lugar, como hizo Bolognesi. Y entonces el ejército argentino hubiese quedado intacto en la historia, intacto. Entonces nosotros pagamos muchas culpas. Pagamos culpas de un ejército que se levanta en el 55 contra un gobierno popular que había fortalecido al ejército como jamás se había dado en la historia de la Argentina. Un gobierno nacional que del 45 al 55 había fabricado aviones, estaba tratando de fabricar aviones a reacción, y esa aviación se levanta contra ese ejército, contra ese gobierno. Nosotros pagamos muchos, es decir, pero la historia argentina no se puede entender
si no volvemos a Scalabrini y Ortiz. Es decir, la presencia británica en la historia argentina no terminó cuando Scalabrini escribió su libro Política Británica en el Río de la Plata. La actividad de la diplomacia británica, sin la cual no se entiende nada, llega hasta el día de hoy. El golpe del 55 fue un golpe británico, el golpe del 76 fue un golpe británico, por los frutos lo conoceréis. El 80% de la deuda era con bancos ingleses. Los grupos guerrilleros que hicieron el caldo de cultivo para el golpe estaban financiados desde Inglaterra directamente. ¿La culpa es del chancho o quién le da de comer? Porque en realidad tenemos una obsesión con los ingleses, pero pareciera que los de acá obviamente son los que le dan de comer. Pero claro, eso obviamente. Por eso te digo que lo que yo traigo como resumen de lo que acabamos de vivir es que la Argentina está de rodillas. Es decir, la Argentina es un país que hoy 20 y pico de personas en el sur que quieren construir una nación distinta ponen de rodillas a la nación argentina. ¿Verdad? La nación argentina es una cosa demencial lo que estamos viendo, pero es producto de un proceso histórico de degradación política con múltiples responsables y múltiples actores. En mi análisis, no creo que el conflicto de Medio Oriente se vaya a agudizar y que eso pueda desencadenar a una consecuencia directa para la Argentina en estos momentos. Ese conflicto puede desencadenarse obviamente en cualquier momento, pero no creo que se vaya a desencadenar ahora por el cambio de la administración en Estados Unidos. Creo que el cambio de la administración en Estados Unidos es lo que ha posibilitado la victoria rusa en Siria. Los mismos rusos dicen: nosotros no hubiésemos podido vencer ahora en Siria si el apoyo de los Estados Unidos hubiese continuado al ISIS. Creo sí que ese conflicto en Medio Oriente se hubiese desencadenado de forma virulenta, porque el conflicto está siempre, virulenta o más virulenta de haber triunfado Clinton, Hillary Clinton, la presidencia de Estados Unidos. Creo que la presidencia de Trump da una especie de respiro a eso, pero no quiero centrar eso porque supongo que me equivoco o no. En realidad, para análisis estratégico diría lo mismo, es decir, ¿cuál es lo que uno tiene que tener en claro? Lo que hay que tener en claro es que históricamente, geopolíticamente, todo espacio vacío se ocupa. Claro. Si uno tiene un espacio vacío, todo espacio vacío se ocupa. Puede ocuparlo A, B, C, Pedro, Antonio o Rafael, pero un espacio vacío se ocupa. No existe en la historia de la humanidad un país que pueda mantener un espacio vacío, ¿no? Y que no sea esto ocupado por otro. Es la ley de la geopolítica, todo espacio vacío se ocupa. Entonces uno puede imaginar desde una hipótesis de corto, mediano y largo plazo. Nada haría descabellado pensar que una crisis, por ejemplo, en China, que desembocase en una fuga masiva de chinos, una fuga masiva de chinos, conservar 10% de la población china, estamos hablando, se entiende, de 150 millones de habitantes. Entonces, si hablamos del 1% de eso, viniendo a Argentina son 15 millones. ¿Y nosotros qué haríamos con 15 millones, se entiende, de personas que llegan a un lugar, que pueden venir con la mejor de las buenas intenciones, pero que son de una tal naturaleza por su número, que son inasimilables, porque uno se asimila a ellos por el número, no ellos a uno. Entonces, el tema fundamental es, la Patagonia es un espacio vacío. Geopolíticamente los espacios vacíos, si no lo ocupa uno, lo ocupa otro. Es una cuestión de tiempo. Entonces, uno tiene que tener una política al respecto. ¿Esa es una política de defensa? Sí, es una política de defensa. Pero también es una política, se entiende, económica, también es una política cultural. Nosotros hace desde el año 1955 que está frenado el proyecto que estaba en el plan quinquenal de construir un ferrocarril transpatagónico, por ejemplo. Alguno podrá decir: no, ese ferrocarril no puede existir más porque no es viable. Bueno, no importa eso. Importa es que tenemos una política para que cada año haya más población ahí, haya más industria ahí, haya mejores rutas o mejores ferrocarriles o mejores aeropuertos. Hay una política de eso. ¿La hubo alguna vez? Que yo sepa, la última vez la hubo en los gobiernos de Juan Domingo Perón. Sacado su gobierno, nunca más tuvimos política, aunque un presidente provenía de esa zona. Y debería haber conocido eso, para nosotros ir de a poco ocupando ese territorio
es que tenemos una política de tener inmigrantes que sean asimilables y nosotros hagamos las escuelas, los hospitales, la universidad. No, eso está librado a lo que ellos llaman la mano mágica del mercado, es decir, a la nada. Acá hay un tema que es claro, bueno, más allá de que nosotros conocemos y creo que los televidentes que nos siguen tienen claro el panorama que tanto a través de Adrián, las entrevistas que le hemos hecho a Carlos Pedramel, en las últimas entrevistas tuyas, Marcelo Gullo, ha quedado un panorama muy claro de las consecuencias históricas, lo que estamos viviendo hoy, y queremos saber cómo nos vamos a proyectar en el futuro. Cada uno está dando un pie de lo que deberíamos hacer. Acá hay un hecho concreto, hay un submarino que desapareció, de alguna manera, que en el sondeo, que lo puede encontrar, y el efecto puede ser un llamado de atención. A mí me gustaría saber cuál es la impresión de cada uno. Si fue hundido, si puede haber, es decir, en esta geopolítica que entendemos, nos están tirando de la piola como para decir a ver si se rompen y ver qué reacción tienen. ¿Es una mojada de oreja? ¿Es un cachetazo? ¿O es un accidente? ¿Qué es lo que cree cada uno? Yo creo que nosotros no podemos descartar ninguna hipótesis. Un gabinete nacional tendría todas las hipótesis sobre la mesa y debería reaccionar o tener un plan por cada una de las hipótesis. Si es A, nuestra respuesta es esta; si es B, nuestra respuesta es esta; si es C, nuestra respuesta es esta. Nosotros deberíamos tener todas las hipótesis sobre la mesa y manejarla y saber cómo reaccionar a cada una de estas hipótesis. A veces no se puede reaccionar. A veces la forma de reaccionar es no reaccionar. Por ejemplo, es muy probable, por lo menos muchos en Rusia así lo afirman, que ellos hayan sufrido, por ejemplo, hace 14 años atrás, el hundimiento de un submarino. Y es que en ese momento, ¿cómo reaccionó Rusia? Rusia estaba indefensa. Rusia estaba como Argentina para el cachetazo. Entonces la mejor forma de reaccionar fue en ese momento no reaccionar públicamente. No es que no reaccionaron, no reaccionaron públicamente, no dijeron nada, dijeron, bueno, la verdad que no sabemos qué fue. Sabían perfectamente que lo habían hundido. Y dijeron, no sabemos qué fue. ¿Por qué? Y porque necesitamos 14 años para prepararnos. Ahora, si dentro de 14 años nos vuelven a hundir uno, entonces sí vamos a saber que ellos van a saber qué es lo que vamos a hacer. En ese momento estaban incapacidad de hacerlo, porque la política también es una cuestión, ¿no es cierto?, de relación de fuerza. Seguro. Y hay momentos en que la relación de fuerza le es tan desfavorable a uno que uno no puede reaccionar. No quiere decir que no tengan que trabajar para poder reaccionar en el largo plazo estratégico. Seguro. Y lo que yo llamo la atención, nosotros tenemos que terminar con la cuestión de el hoy, la táctica. De acá los políticos están preocupados siempre en cuál es el resultado de la próxima elección. Entonces, nadie construye poder estratégico. Y un Estado no se construye pensando cuántos votos voy a ganar en la próxima elección. Entonces hago esta obra, porque esta obra me pienso que me va a dar más votos que esta otra, porque esta otra en realidad, y la empiezo yo, pero la va a terminar no se sabe quién dentro de 20 años, salva al país, pero no me da votos. Entonces, claro, construyo estas que son de orden táctico y la orden estratégico la dejo, se entiende, para nunca. Mientras nosotros no solucionemos el problema, la Argentina estará permanentemente indefensa, porque está pensando en la cuestión táctica y no en la cuestión estratégica. Supongamos que lo hayan hundido. ¿Qué crees que debería hacer el gobierno? Nada. Si la Argentina está para el cachetazo, cuando vos estás para el cachetazo así como estaban los rusos, vos tenés que hacer nada. Tenés que mantener un silencio místico y decir, voy a prepararme. Voy a tardar 10 años, 15 o 20, voy a recomponer mi poder nacional. Pero vos lo ves capacidad como para decir, esto lo testearon, van a empezar a trabajar cuando en realidad el poder está enajenado, o sea, el poder lo tienen los bancos, las finanzas, Inglaterra, Estados Unidos, Israel, que son los que operan dentro de nuestro territorio. Todos operan, y a todo país le pasa siempre así cuando no tiene su propio proyecto nacional. Cuando un país no tiene un proyecto, está en el proyecto de otros o de otros. Lo importante es que el país en un momento determinado reaccione y diga, voy a reconstruir mi poder nacional, voy a recuperarlo. ¿Eso cuánto me va a llevar? Me va a llevar 5 años, 4, 10, 15... 20 años, el tiempo que me lleve, ¿verdad? Pero para eso hace falta alguien que comprenda qué es lo que se está en juego.
que comprenda qué es el poder, ¿no? Y para eso no se improvisa, no se saca de un hombre que nunca trabajó en su vida, que nunca estudió en su vida, y que vos lo ponés a ser presidente de la nación. No se saca tampoco, se entiende, de alguien que ejerció la política en sentido táctico de forma permanente, porque el sistema político argentino, ¿qué es lo que provoca? Provoca una selección a la inversa. ¿Cómo se tiene poder en Argentina? ¿Cómo se llega al poder? O al gobierno, mejor sería, no al poder, el gobierno municipal, provincial y nacional. Si llegas, vos tenés que ser concejal, después tenés que ser intendente, ¿está? Es decir, estás en la lucha táctica. Esa lucha táctica hace una selección al revés. En la lucha táctica, el pensamiento estratégico molesta. Vos no estás pensando en formarte en la cuestión estratégica, vos estás pensando cómo vas a ser concejal, dónde va a conseguir la plata, cómo le agarrás el tobillo al otro para que se caiga, ¿entendés? Entonces el sistema se selecciona y va seleccionando los que piensan de forma táctica y no lo que forma estrategia, porque la estrategia molesta. Y a eso le combinás que la táctica necesita dinero, va seleccionando el más pícaro, al que pueda hacer plata para poder hacer esa táctica. Entonces el sistema selecciona a la inversa, selecciona al más pícaro, por no decir corrupto, digamos que no todos son corruptos, más pícaro, al más pícaro y al más táctico, y al más estratégico, al que de pensamiento estratégico, y que tiene mayores planteamientos éticos, va quedando, se entiende, siempre de lado. Con mucha suerte, llega la presidenta de la nación, con mucha suerte, alguien que tiene un gran pensamiento táctico, un gran tacticista. Es muy bueno, pero no alcanza, porque el tacticista alcanza para ser gobernador, para ser intendente, pero no alcanza para ser el jefe de una nación, donde se juega la nación en términos de siglos. En una nación no se juega de una noche para otra, se construye una nación en 50 años, en 60, no es para un táctico, es para un estratega. Y nosotros, en el mejor de los casos, cuando tenemos suerte, llega ascendiendo un táctico, cuando tenemos suerte. Cuando no tenemos suerte, llega ascendiendo un muchacho que vivió de su papá, ¿verdad? Que vivió toda la vida de su papá.